¿Te has preguntado si la Inquisición fue realmente como te la han contado? Descubre la verdad oculta detrás de este oscuro capítulo de la historia. En este vídeo desenterramos secretos y desafiamos la narrativa común. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. ¿Te has preguntado alguna vez cuán cierta es la imagen que tenemos de la Inquisición? Esa imagen de hogueras, torturas y fanáticos religiosos. ¿Es la historia completa o solo una parte, quizás la más dramática, para vender una narrativa? En este viaje vamos a explorar la Inquisición, pero desde una perspectiva diferente, alejándonos de los mitos y acercándonos a la realidad histórica, a las motivaciones y a las consecuencias reales de este periodo. Prepárate para descubrir una historia mucho más compleja de lo que imaginas. Durante siglos, la Inquisición ha sido retratada como un instrumento de opresión religiosa, un ente de terror que buscaba silenciar cualquier voz disidente. Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más matizada. ¿Qué motivaciones ocultas se escondían detrás de sus acciones? ¿Quiénes eran realmente los inquisidores? ¿Y cuáles eran sus objetivos, más allá de la simple persecución religiosa? Vamos a desentrañar las complejidades de este periodo histórico. Recuerda que lo que te han contado sobre la Inquisición puede ser solo una parte de la historia. La realidad es que fue un proceso complejo con múltiples factores que influyeron en su desarrollo y consecuencias. En este documental, nos adentraremos en los documentos históricos, en las cartas, en los testimonios, para construir una narrativa más justa y completa. Prepárate para desafiar tus preconceptos. Pero, ¿de dónde surgió esta poderosa institución? La respuesta nos lleva a las cruzadas, esas guerras religiosas que sacudieron Europa durante siglos. Imagina el fervor religioso, la lucha contra el Islam, pero también la lucha interna contra la herejía, contra aquellos que desafiaban la doctrina oficial de la Iglesia. Fue en este contexto de conflicto y de búsqueda de una ortodoxia inquebrantable, donde la Inquisición comenzó a tomar forma. La herejía, cualquier desviación de la doctrina católica, era vista como una amenaza no solo espiritual, sino también política. Piensa en el poder de la Iglesia en la Edad Media. Cuestionar sus dogmas era cuestionar el orden establecido. Las cruzadas, con su violencia y su fanatismo, crearon un caldo de cultivo perfecto para la intolerancia y la persecución de los disidentes. La Iglesia necesitaba un mecanismo para controlar y erradicar esas ideas consideradas peligrosas. Así, la Inquisición, inicialmente un tribunal eclesiástico, se convirtió en un instrumento para mantener la unidad religiosa y el control social. No fue una invención repentina, sino un proceso gradual, alimentado por el miedo a la disidencia y la necesidad de unificar la fe bajo una única interpretación. Su nacimiento está intrínsecamente ligado a la violencia y la ideología de las cruzadas, a la lucha por la pureza doctrinal y la supresión de cualquier voz contraria. Recuerda que esta es solo una parte de la historia, una que cuestiona lo que creías saber. Pero la Inquisición no surgió de la nada. Fue un proceso. Piensa en la estructura, un tribunal eclesiástico, con inquisidores, clérigos capacitados, investigando herejías. No era una simple acusación, se requería evidencia, aunque claro, la definición de evidencia era flexible. Tenían poder para interrogar, confiscar bienes y, en casos extremos, imponer penas severas. La maquinaria se ponía en marcha con una denuncia, a menudo anónima, que iniciaba una investigación minuciosa. El funcionamiento era implacable. Tú eras sospechoso, se te interrogaba, a menudo bajo presión, y tu testimonio se examinaba con lupa. La confesión, incluso obtenida bajo tortura. Sí, aunque la Iglesia lo negaba oficialmente, era crucial. Recuerda, la herejía era vista como un peligro para el alma y para el orden social. El proceso no era un juego limpio. La presunción de inocencia era un concepto bastante lejano para aquellos acusados. Los primeros casos fueron variados, desde herejes cátaros en el sur de Francia, con sus creencias consideradas una amenaza al dogma católico, hasta acusaciones de brujería, que a menudo iban de la mano con la herejía. Imagina la vida de alguien acusado, la pérdida de su reputación, la confiscación de sus propiedades, el terror constante. El miedo era un arma poderosa, y la Inquisición lo usaba con maestría. La justicia era una cuestión de fe, y la fe era absoluta. Pero la cosa se puso seria con la Inquisición española. ¿Sabes? No era solo un tribunal eclesiástico más. Imagina, los reyes católicos, Isabel y Fernando, uniendo fuerzas con la Iglesia. El Santo Oficio, como lo llamaban,
se convirtió en una herramienta poderosa, una mezcla explosiva de poder político y religioso. Controlaban la fe, sí, pero también la lealtad a la corona. Era una forma de mantener el orden, de sofocar cualquier disidencia, incluso antes de que se convirtiera en una amenaza real. Piensa en el contexto. España recién unificada, expulsando a los moriscos, lidiando con la reforma protestante que amenazaba su unidad religiosa y política. El Santo Oficio se convirtió en el brazo armado de esta unificación, persiguiendo no solo herejes, sino también aquellos que pudieran representar una amenaza a la estabilidad del reino. Era una forma de controlar la información, de imponer una ortodoxia religiosa y política que garantizara la fidelidad a la corona y a la Iglesia católica. Así que, la Inquisición española no fue solo una cuestión religiosa, fue una herramienta política crucial para los reyes católicos. Una forma de consolidar su poder, de controlar a la población y de asegurar la unidad de España. La religión sirvió como justificación, pero la realidad era mucho más compleja, una intrincada red de poder, política y control social. Recuerda esto cuando escuches hablar de la Inquisición. La historia es siempre más matizada de lo que parece. Santo Oficio. Qué nombre tan tranquilizador, ¿verdad? Pero detrás de esa fachada se escondía un poder inmenso. Piensa en la Iglesia como el gran ojo que todo lo ve, vigilando cada rincón de la sociedad. La Inquisición era su brazo armado, su herramienta para mantener el orden, no solo religioso, sino también social. Cualquier desviación del dogma, cualquier murmullo contra la autoridad, era rápidamente silenciado. La gente tenía miedo, mucho miedo. El temor al castigo, a la tortura, a la hoguera, mantenía a la población en línea. No se trataba solo de herejía religiosa. La Inquisición se metía en todos los aspectos de la vida. Si te acusaban de algo, ya sea real o inventado, tu reputación, tu familia, tu futuro, todo estaba en juego. Era un sistema de control social brutalmente efectivo. El dogma era la ley, y la Inquisición su ejecutor. La uniformidad de creencias era esencial para el control social. Cualquier pensamiento diferente, cualquier cuestionamiento, era considerado una amenaza al orden establecido. Así que, aunque parezca increíble, la Inquisición no solo perseguía a los herejes, sino también a aquellos que se atrevían a pensar de forma independiente, a cuestionar la autoridad o a desafiar las normas sociales. Imagina esto, te acusan de herejía. Un vecino, un enemigo, incluso alguien que te envidia, susurra a oídos del Santo Oficio. De repente, estás en la mira. La acusación, a menudo vaga, es el primer paso. Podría ser algo tan simple como haber pronunciado una oración de forma incorrecta, o haber expresado una duda sobre algún dogma. Pero esa duda, esa mínima desviación, te convierte en un sospechoso. El peso de la acusación recae sobre ti, y la maquinaria de la Inquisición empieza a moverse. Luego vienen los interrogatorios. No esperes un juicio justo como lo conocemos hoy. Te someten a horas, días, incluso semanas de preguntas, bajo presión constante. La tortura, aunque oficialmente no era la práctica habitual, era una amenaza omnipresente, una espada de Damocles sobre tu cabeza. Y recuerda, tú solo, contra el poder de la Iglesia. Las preguntas son repetitivas, buscando inconsistencias, contradicciones, cualquier cosa que pueda ser interpretada como una admisión de culpa. La verdad a veces importa poco, la confesión es lo que buscan. Finalmente, llega la sentencia. Si te declaran culpable, las posibilidades son variadas. Desde una simple penitencia, como rezar ciertas oraciones o peregrinar a un lugar sagrado, hasta la cárcel de por vida. O en los casos más extremos, la ejecución en la hoguera. Pero incluso la absolución no era un final feliz. La marca de la sospecha te perseguiría por el resto de tu vida. Recuerda que la Inquisición no era solo un sistema judicial, era un instrumento de control social, una herramienta para mantener el orden y la fe. Pero, ¿qué tan ciertas son esas imágenes de la Inquisición que te vienen a la mente? Las torturas. Sí, se usaban, pero no eran tan comunes como la leyenda negra nos hace creer. Se aplicaban en casos muy específicos, generalmente como último recurso, cuando otras formas de interrogatorio habían fallado. Recuerda que la Inquisición quería confesiones, no sufrimiento gratuito. Y la confesión a menudo era el camino hacia la absolución. Piensa en ello. Una confesión significaba el fin del proceso, la posibilidad de penitencia y finalmente el perdón.
La tortura, por otro lado, era una herramienta peligrosa. Podía llevar a confesiones falsas, lo cual complicaba el trabajo de los inquisidores. No era una práctica al azar, sino una medida excepcional, cuidadosamente considerada y documentada. Los métodos eran variados, desde la tortura psicológica, como el aislamiento prolongado o las amenazas, hasta métodos físicos más severos, como la aplicación de pesos o el torniquete. Sin embargo, la intensidad y la frecuencia de la tortura variaban enormemente según el caso y la región. En muchos casos, la amenaza de tortura era más efectiva que la tortura misma. La leyenda negra ha exagerado considerablemente la realidad. Pero, ¿quiénes eran estos herejes que tanto preocupaban a la Inquisición? No se trataba solo de brujas, Muchos fueron acusados por desviaciones menores de la doctrina, por creencias que hoy nos parecen insignificantes. Piensa en un campesino que creía en la curación con hierbas, o una mujer que realizaba rituales antiguos para la fertilidad. Para la Inquisición, estas prácticas podían ser señales de herejía, dependiendo del contexto y las circunstancias. A veces, la envidia o rencillas personales jugaban un papel crucial en las acusaciones. Otros grupos, sin embargo, enfrentaron una persecución mucho más sistemática. Los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, vivieron bajo una constante sospecha. A menudo, se les acusaba de practicar en secreto el judaísmo, incluso años después de su conversión. La Inquisición se obsesionó con encontrar evidencia de su supuesta hipocresía, generando un clima de terror y desconfianza. Recuerda que la identidad religiosa era crucial en aquella época, y cualquier desviación podía tener consecuencias devastadoras. También estaban los grupos protestantes, que desafiaban directamente la autoridad de la Iglesia Católica. Aunque la Reforma Protestante fue un movimiento amplio y diverso, la Inquisición los veía como una amenaza a la unidad religiosa de Europa. La persecución de estos grupos varió según la región y el momento histórico, pero en muchos lugares, la Inquisición jugó un papel clave en la represión de las nuevas ideas religiosas. Para entender la Inquisición, es crucial analizar a quiénes perseguía y por qué. Pero la historia de la Inquisición no se limita a herejías teológicas, Un capítulo oscuro y aterrador lo protagonizan las acusaciones de brujería, dirigidas mayoritariamente a mujeres. Piensa en ello. ¿Qué tenía que ver una anciana que recogía hierbas con el diablo? La respuesta, amigo mío, reside en el contexto social de la época. La sociedad patriarcal, con sus rígidas normas de género, buscaba chivos expiatorios para sus miedos y sus frustraciones. Las mujeres, especialmente las viudas, las solteras o aquellas que desafiaban las normas sociales, eran vistas como una amenaza. Su independencia, su conocimiento de las plantas medicinales, incluso su propia fuerza de voluntad, se interpretaban como evidencia de un pacto con fuerzas oscuras. Se las acusaba de causar enfermedades, infertilidad o incluso de provocar tormentas. Recuerda que la ciencia era limitada y la superstición campaba a sus anchas. El juicio contra las brujas no era un proceso justo, Las confesiones se obtenían mediante tortura, y la evidencia era, en su mayoría, especulativa o basada en testimonios forzados. La presión social, el miedo a ser la siguiente víctima y la creencia generalizada en la magia negra contribuyeron a alimentar este círculo vicioso de acusaciones y condenas. Muchas mujeres inocentes fueron quemadas vivas en la hoguera, víctimas de una sociedad que las juzgaba injustamente. Pero la sombra de la Inquisición se extendía aún más allá de las acusaciones de brujería. Piensa en los conversos, judíos y musulmanes que habían abrazado el cristianismo. Para muchos su conversión era sincera, una búsqueda espiritual genuina. Pero para la Inquisición, la duda siempre acechaba. ¿Habían abandonado realmente sus antiguas creencias? ¿O se trataba de una conversión superficial, una máscara para ocultar su verdadera fe? Esta desconfianza, a menudo infundada, convertía a los conversos en blanco fácil de la persecución. Se les sometía a interrogatorios brutales, a veces durante días, en busca de cualquier señal de herejía. La presión era inmensa, y muchos, aterrorizados por la tortura o la hoguera, confesaban crímenes que nunca cometieron, simplemente para sobrevivir. Imagina el peso de esa acusación, esa doble condena, ser sospechoso por tu pasado y perseguido por tu presente. La Inquisición se convirtió en un instrumento de control social, no solo religioso. Muchos conversos,
Incluso aquellos que habían vivido vidas ejemplares como cristianos, eran víctimas de chismes y denuncias anónimas, alimentadas por la envidia, la rivalidad o el simple prejuicio. Su riqueza, su posición social, a veces se volvían en su contra, convirtiéndolos en objetivos aún más atractivos para la maquinaria inquisitorial. Tú, piensa en la injusticia, la crueldad de un sistema que juzgaba la fe en lugar de las acciones. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Piensa en el Nuevo Mundo, en la conquista. La llegada de los españoles trajo consigo no solo espadas y ambición, sino también la cruz y la fe, o al menos, eso es lo que se predicaba. Para los conquistadores, la conversión de los indígenas era una justificación para la dominación, una forma de imponer su cultura y sus creencias en nombre de Dios. Imagina la presión, el miedo a la represalia, la imposición de una religión completamente ajena a su cosmovisión. La Inquisición, con sus métodos inquisitoriales, se extendió rápidamente por América. No solo se perseguía la herejía, sino también cualquier práctica religiosa o cultural que se considerara contraria a la fe católica. Se destruían templos, se prohibían rituales ancestrales, se intentaba erradicar toda forma de identidad precolombina. Tú, imagínate la fuerza brutal con la que se imponía una nueva religión, una nueva forma de ver el mundo, sobre culturas milenarias. La mezcla de conquista y evangelización fue un proceso violento y complejo. Muchos indígenas fueron forzados a la conversión, mientras que otros resistieron, manteniendo sus creencias en secreto. La Inquisición se convirtió en una herramienta para controlar y someter a las poblaciones indígenas, asegurando la lealtad a la corona española y al catolicismo. Piensa en el impacto de este choque cultural, en la pérdida de identidad y tradiciones, en la imposición de una fe que a menudo contradecía sus propias creencias. Pero, ¿quién realmente manejaba los hilos de la Inquisición? No te creas que era un asunto local. Para nada. Recuerda que hablamos de la Iglesia Católica, una institución global con un líder supremo, el Papa. Él tenía la última palabra en materia de doctrina y fe, y eso influía directamente en cómo se aplicaba la Inquisición. Piensa en las bulas papales, esos documentos oficiales que establecían las reglas del juego y que daban el respaldo papal a la persecución de herejes. El Papa no solo aprobaba las acciones de los inquisidores, sino que también podía intervenir directamente en casos específicos, sobre todo en los que implicaban a personajes poderosos o cuestiones de gran envergadura. Su influencia se extendía a la formación de los inquisidores, a la aprobación de sus métodos y, por supuesto, a la revisión de sus sentencias. Imagínate el peso de la autoridad papal detrás de cada juicio, la sombra de la Iglesia Universal cubriendo cada proceso. Así que, la próxima vez que pienses en la Inquisición, no solo visualices a los inquisidores locales. Recuerda la mano invisible, pero poderosa, del Papa y la Iglesia romana. Su control doctrinal se extendía por todo el imperio, moldeando las leyes, los procesos y, en última instancia, los destinos de miles de personas. Fue un sistema complejo, y su alcance trasciende lo que normalmente se cuenta. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa influencia? Sí, tú lo has escuchado bien. La Iglesia no era solo un líder espiritual, sino una organización compleja. El Santo Oficio, o Inquisición romana, tenía una estructura jerárquica rigurosa. En la cúspide estaba el Papa, quien nombraba a los inquisidores generales. Debajo estaban los inquisidores regionales, con autoridad en sus zonas. Imagina una red de poder que se extendía por toda Europa, llegando a cada rincón. Estos inquisidores no trabajaban solos, tenían un equipo, notarios, que registraban cada detalle, fiscales, que presentaban las acusaciones, y por supuesto los torturadores, una parte oscura pero crucial de la maquinaria inquisitorial. La información se movía a través de una extensa red de informantes, denunciantes anónimos que alimentaban la máquina implacable del Santo Oficio. Piensa en el alcance de su poder, en la red de espías que se extendía por toda la sociedad. El proceso inquisitorial era complejo y a menudo injusto. Comenzaba con una denuncia, seguida de una investigación secreta. Si había sospechas suficientes, se procedía al interrogatorio, a menudo con métodos brutales. La confesión, incluso obtenida bajo tortura, era crucial. La sentencia, que podía ir desde la penitencia hasta la ejecución en la hoguera, era inapelable. Recuerda que esto no era un simple juicio, era un sistema diseñado para mantener el control y el poder. Piensa en el inquisidor. Tú no eras solo un clérigo cualquiera.
Eran hombres, en su mayoría con una sólida formación teológica, elegidos por su reputación de integridad y rigor. Su poder emanaba directamente del Papa, dándoles una autoridad casi absoluta en asuntos de fe. Imagina la presión, la responsabilidad de juzgar las almas y decidir el destino de otros. Su rol en la sociedad era complejo, a veces temido, a veces respetado. Eran los guardianes de la ortodoxia, los encargados de mantener la pureza de la fe. Pero también eran jueces, con el poder de imponer penas que iban desde multas hasta la muerte. Debían ser justos, pero también implacables en la defensa de la doctrina. El juicio inquisitorial era un proceso meticuloso, con múltiples etapas y oportunidades para la defensa. Pero la balanza de poder estaba claramente inclinada hacia el inquisidor. Su palabra tenía peso, su decisión era prácticamente inapelable. Recuerda que para ti, la perspectiva de ser juzgado por un inquisidor debía ser aterradora. Pero, ¿quiénes alimentaban esta maquinaria implacable? Tú te lo preguntas, ¿verdad? Hablamos de los delatores, figuras clave, a menudo envueltas en sombras, anónimos o conocidos. Sus denuncias, muchas veces basadas en rencillas personales, envidia o incluso simple venganza, eran el combustible que avivaba el fuego inquisitorial. Una simple carta anónima, una conversación escuchada a medias, podía ser suficiente para desatar una investigación que cambiaría la vida de alguien para siempre. Piensa en el peso de una acusación anónima. Sin rostro, sin nombre, la víctima se encontraba indefensa ante una acusación que, por más infundada que fuera, debía ser investigada. La Inquisición, con su sistema de secreto y sus métodos de interrogatorio, se convertía en un laberinto del que era difícil escapar, incluso para los inocentes. La falta de pruebas contundentes no era impedimento. La sospecha, alimentada por la denuncia, era suficiente para iniciar el proceso. La efectividad de las denuncias anónimas radicaba en su anonimato, que permitía a cualquiera, sin temor a represalias directas, señalar a un enemigo o a alguien que simplemente no le agradaba. Este sistema, aunque aparentemente eficaz para la Inquisición, generaba una atmósfera de paranoia y desconfianza generalizada. Vecinos se vigilaban entre sí, amigos se volvían sospechosos, y la sociedad se dividía en una red de posibles acusadores y acusados. Pues bien, llegamos al corazón del asunto, la confesión. Imagina la fría piedra bajo tus posaderas, la humedad penetrante en la celda, la única luz filtrada por una pequeña ventana. Te sientes solo, vulnerable. Los inquisidores, con sus rostros impasibles, te observan. Empiezan con preguntas suaves, aparentemente inofensivas, pero cada respuesta te acerca al abismo. Es una danza de presión sutil, un juego psicológico que busca quebrar tu resistencia. Si la presión psicológica no funciona, la cosa se pone fea. El tormento físico, aunque no siempre aplicado directamente, era una amenaza constante. La tortura no era solo un método para obtener información, sino una demostración de poder. La mera posibilidad de sufrir, la visión de instrumentos de tortura, era suficiente para que muchos confesaran cualquier cosa, incluso si era falso, con tal de librarse del sufrimiento. Pero la confesión también ofrecía una vía de escape, una oportunidad de salvación. Reconocer tus pecados, aunque fueran inventados bajo presión, significaba la posibilidad de recibir indulgencia, de evitar la hoguera. Recuerda, la confesión era vista como un acto de arrepentimiento, un camino hacia la redención, incluso si esta redención estaba teñida de coacción. Esta paradoja es, quizá, lo más inquietante de todo. Y ahí estabas, esperando el veredicto. La confesión, aunque dolorosa, era solo el primer paso. Ahora la Inquisición decidía tu penitencia. Podía ser leve, como una limosna a los pobres, o, mucho peor. Dependía de la gravedad de tu herejía, y claro, de la voluntad de los inquisidores. Recuerda que tú no tenías voz en el proceso, solo esperar, con el corazón en un puño, a conocer tu destino. Quizás te condenaban a llevar un San Benito, esa túnica amarilla con la representación de tu pecado. Imagina la vergüenza, el escarnio público, las miradas acusadoras, o tal vez, una peregrinación, a pie, hasta un santuario distante, bajo el sol implacable, o la lluvia torrencial. Un viaje de arrepentimiento, físico y espiritual, que podía durar semanas, meses, pero las penitencias más duras, esas eran las que te quitaban el sueño, el encarcelamiento, en una celda húmeda y fría, con la amenaza constante de la tortura.
o la confiscación de tus bienes, dejando a tu familia en la ruina. Y en los casos más extremos, la muerte en la hoguera, un final terrible para una vida ya marcada por el miedo y la incertidumbre. Piensa en todo eso. Mucho peor. La pena capital. ¿Te imaginas? Esperando en la plaza, rodeado de una multitud expectante, el olor a madera quemada en el aire, el auto de fe, un espectáculo público. No era solo una ejecución, era un teatro de la fe, un mensaje para todos. La Inquisición quería mostrar su poder, el castigo que aguardaba a los herejes, el miedo, un instrumento efectivo para controlar. Pero no te engañes, detrás del simbolismo había una realidad brutal: el fuego, el garrote, la hoguera, métodos crueles, diseñados para infundir terror y someter. No era un juicio justo, era una demostración de fuerza. La Inquisición buscaba no solo castigar, sino también prevenir, a través del miedo y el ejemplo. Piensa en el peso de esa multitud, en sus murmullos, sus juicios, sus miradas, la vergüenza pública, el ostracismo social que se extendía más allá de la muerte física. Para la Inquisición, la ejecución pública era una lección para ti y para todos los que observaban. Una advertencia, un mensaje grabado a fuego en la memoria colectiva. Pero la ejecución era solo el clímax. Antes, imagínate la tensión, días previos al auto de fe. Tú, viendo cómo se preparaba todo, las hogueras, la plaza atestada de gente, la atmósfera opresiva, los acusados, encadenados, vestidos con sus sanbenitos, esos trajes con imágenes que mostraban su culpa. Era un espectáculo macabro, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para el terror y el escarmiento público. El ritual mismo era una lección de poder. La procesión solemne, los sermones, las confesiones forzadas, todo estaba calculado para humillar y aterrorizar, no solo a los acusados, sino a toda la población. Era una demostración brutal de la autoridad de la Iglesia y el Estado, un recordatorio constante del precio de la disidencia. Piensa en el impacto psicológico. El terror no se limitaba a la ejecución. La amenaza latente, la incertidumbre, la posibilidad de ser acusado y sometido a este ritual. Eso era lo que realmente mantenía a la gente controlada. El auto de fe no era solo un acto de violencia física, era una herramienta de control social a gran escala, que sembraba el miedo en el corazón de la población. Piensa en las pinturas. Tú, viendo esas imágenes, a menudo se retrataba al inquisidor como una figura imponente, con vestiduras oscuras y una mirada severa. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Es solo la representación de un poder absoluto o hay algo más sutil? Observa cómo se utilizan los símbolos, los detalles, la misma composición de la obra para transmitir un mensaje específico. A veces, el artista mismo era un testigo de los eventos, o al menos, estaba influenciado por la propaganda oficial. En otras ocasiones, la iconografía se enfoca en las víctimas. Observa cómo se las representa, a veces con expresiones de sufrimiento, otras con una sorprendente serenidad. ¿Qué te dice eso sobre la narrativa que se buscaba construir? ¿Se buscaba mostrar únicamente el poder de la Inquisición o también la resistencia, la fe, o incluso la posible injusticia de algunos procesos? Presta atención a los detalles, a los pequeños gestos, a los símbolos que se incluyen en la obra. Cada pincelada cuenta una historia. Recuerda que la iconografía no es inocente. Es una herramienta poderosa que se utiliza para moldear la percepción pública. Al analizar cómo se ha representado la Inquisición a través del arte, podemos empezar a cuestionar la narrativa dominante y a comprender las diferentes perspectivas que existieron. Tú puedes descubrir los matices ocultos tras las imágenes, desentrañando el verdadero significado de cada obra y su impacto en la historia. Pero, ¿qué pasa con esas imágenes que tienes grabadas en la mente? Tú, viendo películas o leyendo novelas, has visto a los inquisidores como monstruos sedientos de sangre, ¿verdad? Esa imagen, tan arraigada en nuestra cultura popular, es, en gran medida, una simplificación, una exageración alimentada por siglos de leyendas y mitos. La realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja, llena de matices que se pierden en la simplificación. Piensa en las películas, en las novelas de misterio. A menudo la Inquisición se presenta como una fuerza opresora, implacable, dedicada exclusivamente a la tortura y la quema de herejes. Pero esta imagen, aunque atractiva para el drama, dista mucho de la realidad histórica. La Inquisición fue una institución compleja,
con objetivos y métodos que variaron a lo largo del tiempo y según la región. La cultura popular se ha encargado de magnificar los aspectos más oscuros, creando una imagen distorsionada que ha perdurado hasta nuestros días. Es fácil caer en la trampa de la simplificación, pero recuerda que la historia es más que una colección de imágenes estereotipadas. Detrás de cada leyenda, de cada mito, hay una realidad compleja que merece ser explorada con rigor y sin prejuicios. Tú, como espectador, debes ser crítico. Pero, ¿qué te dicen las novelas y las obras de teatro sobre la Inquisición? A veces, la ficción te presenta una imagen mucho más dramática, ¿no? Piensa en las historias que has leído o visto, donde la Inquisición es el villano principal, manipulando a la población y torturando a inocentes. Es fácil caer en la trampa de creer que todo lo que se escribe es la pura verdad. Pero recuerda que la literatura tiene sus propias licencias creativas. Obras como El nombre de la rosa de Umberto Eco, aunque una ficción, te dan una idea del ambiente, de la complejidad de las relaciones de poder y de la atmósfera opresiva de la época. Te muestran la Inquisición como un mecanismo de control social, pero no necesariamente como un ente puramente malvado. ¿Ves la diferencia? Es una perspectiva diferente a la que te han mostrado en otras películas, ¿verdad? Existen otras novelas históricas que exploran la Inquisición desde diferentes ángulos. Algunas se centran en las víctimas, mostrando su sufrimiento y resistencia. Otras, en los propios inquisidores, explorando sus motivaciones y sus conflictos internos. Recuerda, cada obra te ofrece una interpretación, una lente a través de la cual se observa este complejo periodo histórico. No son simplemente relatos de hechos, sino interpretaciones de esos hechos. Pero vamos más allá de los libros. ¿Qué pasa con el cine? Ahí es donde la imagen se convierte en una herramienta poderosa, capaz de moldear nuestra percepción de la Inquisición. Muchas películas muestran escenas dramáticas de torturas y hogueras, ¿verdad? Pero, ¿reflejan fielmente la realidad histórica, o solo se enfocan en el sensacionalismo para captar la atención? Piensa en las películas que has visto. Te mostraron a los inquisidores como seres despiadados y sádicos, motivados solo por el poder y la crueldad. A veces, la representación cinematográfica simplifica la complejidad histórica, presentando una visión unilateral y maniqueísta. Es importante analizar críticamente estas imágenes, ¿no crees? Muchas veces, el cine se centra en los casos más extremos y espectaculares, olvidando el contexto social y político en el que operaba la Inquisición. Se omiten los matices, las motivaciones más complejas, y se refuerzan estereotipos que pueden llevar a una comprensión distorsionada de este periodo histórico. ¿Has notado esto en alguna película? Pero, ¿qué pasa con la historia oficial? Tú sabes, esa versión que aprendiste en la escuela. Resulta que la Inquisición no es tan sencilla como la pintan. Hay historiadores que están revisando todo, buscando nuevas fuentes, cuestionando lo que siempre se ha dado por sentado. Se están descubriendo documentos, cartas, testimonios que nos muestran una realidad mucho más compleja, con matices que antes se ignoraban. Piensa en las motivaciones políticas, por ejemplo. La Inquisición no fue solo una cuestión religiosa, ¿verdad? Las luchas de poder entre reyes y la Iglesia, las tensiones entre diferentes grupos sociales, todo eso influyó en cómo se percibió y se usó la Inquisición. Estas nuevas investigaciones están sacando a la luz esas conexiones ocultas, esas agendas que se movían detrás de las acusaciones y los juicios. Y no solo eso, también se está revisando la forma en que se han interpretado las fuentes históricas. A veces, la información se ha sesgado, se ha usado fuera de contexto, o simplemente se ha ignorado información que no encajaba con la narrativa dominante. Los historiadores modernos están utilizando nuevas metodologías, un enfoque más crítico y multidisciplinar, para reconstruir una imagen más completa y justa de lo que realmente sucedió. Piensa en la sociedad de la época tú. La Inquisición no solo perseguía herejes, moldeaba la moral y la conducta pública. El miedo a la denuncia, la omnipresente sospecha, generó una cultura de autocensura que perduró durante siglos. La gente aprendió a callar, a guardar secretos, a ser cautelosa en sus palabras y en sus acciones. Imagina la opresión, la incomunicación, el peso constante de la vigilancia invisible. Esa cultura del silencio tuvo consecuencias profundas en el desarrollo intelectual y científico. Muchas ideas innovadoras, muchas investigaciones prometedoras, fueron abortadas por el miedo a la represión. La Inquisición frenó el libre pensamiento y el avance del conocimiento,
creando un ambiente de estancamiento intelectual que afectó a Europa durante mucho tiempo. Tú puedes imaginar el impacto a largo plazo. Pero la influencia de la Inquisición va más allá de la represión intelectual. Su legado se refleja en la estructura misma de la sociedad, en las instituciones, en la forma en que se concibe el poder y la autoridad. La idea del control social, de la vigilancia constante, se arraigó profundamente, dejando una impronta en la mentalidad colectiva que incluso hoy en día podemos percibir. Tú, reflexiona sobre ello. Ahora piensa en la libertad religiosa, tú. ¿Era un concepto siquiera concebible en la Europa de la Inquisición? Para muchos, la respuesta es un rotundo no, pero la realidad, como siempre, es más compleja. La Inquisición no fue un bloque monolítico de intolerancia absoluta. Había grados de flexibilidad, dependiendo del contexto, del poder político y sobre todo de la amenaza percibida. En algunos territorios, la coexistencia, aunque siempre tensa, entre diferentes confesiones religiosas fue una realidad. Recuerda que la Inquisición no actuaba en el vacío. Los reyes y los papas, con sus propios intereses políticos, a menudo influían en su alcance y severidad. En ciertos momentos y lugares, la presión para mantener la unidad religiosa era menor, permitiendo una relativa tolerancia. Sin embargo, la tolerancia inquisitorial era frágil y condicional. La libertad religiosa verdadera, tal como la entendemos hoy, no existía. Un mínimo desvío de la ortodoxia podía desencadenar una investigación, un juicio y una condena. La presión social, el miedo a la delación, mantenían a la mayoría dentro de los estrechos márgenes de la conformidad religiosa. La línea entre la tolerancia y la persecución era difusa, cambiante y dependiente de las circunstancias. Pero, ¿qué pasa con la ciencia? Tú podrías pensar que la Inquisición era enemiga acérrima del conocimiento científico, un monstruo que aplastaba cualquier chispa de innovación. La verdad, como siempre, es más matizada. Si bien hubo casos de persecución a científicos, muchos otros trabajaron sin mayores problemas bajo el amparo de la Iglesia, incluso con su apoyo. Recuerda que la Iglesia en ese entonces era la principal institución patrocinadora de la educación y la investigación en Europa. Piensa en figuras como Galileo Galilei. Su conflicto con la Iglesia es famoso, pero no define toda la interacción entre ciencia e Inquisición. Muchos científicos, incluso astrónomos, trabajaron sin ser molestados, contribuyendo al desarrollo de campos como la medicina, la astronomía y las matemáticas. La Inquisición se centraba en la herejía religiosa, no en la ciencia en sí, aunque la línea entre ambas podía ser difusa. La relación fue compleja, a veces de colaboración, otras de conflicto. La Inquisición no era un ente monolítico. Su actuación variaba según el contexto, la región y las personas involucradas. No todos los científicos eran perseguidos, ni todas las investigaciones eran consideradas heréticas. El mito de un conflicto absoluto entre ciencia e Inquisición simplifica una realidad mucho más compleja y llena de matices. Pero la Inquisición, ese gigante aparentemente invencible, comenzó a tambalearse. El auge de la Ilustración, con su énfasis en la razón y la tolerancia, socavó la base ideológica del tribunal. Las ideas de libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado, antes impensables, empezaron a ganar terreno. Tú, como espectador, eres testigo de este cambio de paradigma, un lento pero inexorable declive. Los monarcas absolutos, antes aliados de la Inquisición, empezaron a ver en ella una amenaza a su propio poder. Controlar la religión significaba controlar a la población, y la Inquisición, con su poder independiente, se convirtió en un rival incómodo. Su eficacia disminuyó, sus métodos se volvieron cada vez más cuestionables a ojos de la sociedad, abriendo paso a las críticas públicas. Finalmente, la abolición llegó de forma gradual, país por país. En algunos lugares la Inquisición fue simplemente desmantelada, mientras que en otros se mantuvo en una forma reducida y menos poderosa. Pero el fin era inminente. La era de la intolerancia religiosa estaba llegando a su fin, dando paso a una nueva era, un nuevo amanecer para la libertad de pensamiento. ¿Y tú, qué piensas cuando escuchas la palabra Inquisición? Imágenes de hogueras y torturas. Es fácil quedar atrapado en esa narrativa, ¿verdad? Pero la realidad es más compleja. La Inquisición, aunque desaparecida como institución, dejó una huella profunda en nuestra memoria colectiva, moldeando nuestra percepción del poder, la religión y la tolerancia. Su sombra se extiende hasta nuestros días,
influyendo en cómo entendemos la historia y, sobre todo, cómo nos enfrentamos a la intolerancia. Esa imagen simplificada, la de la Inquisición como sinónimo de crueldad ciega, a menudo eclipsa las discusiones más matizadas sobre sus motivaciones, sus métodos y, sobre todo, su legado. Se ha convertido en un símbolo, un potente referente cultural que utilizamos para hablar de opresión, fanatismo y abuso de poder. Pero, ¿es justo reducir siglos de historia a una sola imagen? Hoy la Inquisición se estudia, se debate, se analiza, se busca comprenderla en su contexto histórico, desentrañar sus complejidades y, sobre todo, aprender de sus errores. Su legado persiste, no solo en los archivos y los libros de historia, sino también en la forma en que abordamos las cuestiones de libertad religiosa, la tolerancia y los derechos humanos. Es una lección que sigue resonando en el siglo XXI. Vamos a desmontar algunos mitos. Vale, se dice que la Inquisición quemaba a miles en la hoguera cada semana. Falso. Las ejecuciones fueron mucho menos frecuentes de lo que la leyenda negra nos quiere hacer creer. La mayoría de los procesos terminaban con multas, penitencias o exilio. Recuerda que la Inquisición no era un ente homogéneo, variaba según el lugar y el tiempo. Otro mito. Tortura sistemática en todos los casos. Incorrecto. La tortura se utilizaba con moderación y solo en casos específicos, con autorización judicial y con límites. No era la norma, aunque sí una herramienta terrible que manchó la historia de la Inquisición. Recuerda que la información que nos llega está sesgada, a menudo escrita por los propios acusados o sus enemigos. Y finalmente, la idea de que la Inquisición era una institución puramente represiva, sin ninguna función social. Equivocado. La Inquisición también se encargaba de regular la moral pública. Investigaba delitos como la blasfemia o la herejía, que en ese contexto tenían consecuencias sociales y políticas importantes. Su papel fue mucho más complejo de lo que se suele simplificar. Pero, ¿qué pasaba realmente? La Inquisición no era solo un tribunal religioso, era una herramienta política poderosa. Piensa en esto. Los monarcas usaban la Inquisición para controlar a la nobleza, silenciar disidencias y mantener el orden. Un noble poderoso que se oponía al rey podía ser fácilmente acusado de herejía, dando al rey la excusa perfecta para confiscar sus tierras y riquezas. ¿Ves cómo se entrelazaba la religión con el poder? La Inquisición también servía para sofocar cualquier movimiento que amenazara la estabilidad política. Imagina una rebelión popular, alimentada por ideas religiosas disidentes. La Inquisición se encargaba de identificar y reprimir a los líderes de estas revueltas, presentándolos como herejes y enemigos del Estado. De esta forma, el poder real se consolidaba, utilizando el miedo y la represión religiosa como armas. Así que, la próxima vez que escuches hablar de la Inquisición, recuerda que no fue solo una cuestión de fe, sino también de poder político. Fue una herramienta eficaz para controlar a la población, eliminar opositores y mantener el orden social. La manipulación de la religión para fines políticos es una triste realidad de la historia, y la Inquisición es un claro ejemplo de ello. ¿Qué te parece? Pero la Inquisición no solo controlaba el poder político, también influía directamente en tu bolsillo, o mejor dicho, en el de otros. Imagina, las confiscaciones de bienes a los acusados de herejía, propiedades, tierras, ganado, todo iba a parar a las arcas reales o a manos de los inquisidores mismos. Era una fuente de ingresos considerable, ¿no crees? Piensa en las multas impuestas, en los costos de los procesos, una verdadera máquina de hacer dinero. Esta riqueza generada, sin embargo, no se distribuía equitativamente. Mientras la corona y algunos individuos se enriquecían, la población, especialmente la más vulnerable, sufría las consecuencias económicas de las persecuciones. Los procesos inquisitoriales podían arruinar a familias enteras, dejando tras de sí una estela de pobreza y desesperación. La confiscación de bienes no solo era un castigo, sino un golpe devastador para la economía local. La Inquisición, por lo tanto, no solo era un instrumento de control social y político, sino también un motor económico con consecuencias profundas y desiguales. Mientras unos pocos acumulaban riquezas a través de la opresión, muchos otros se hundían en la pobreza. Esta disparidad económica, exacerbada por las acciones de la Inquisición, contribuyó a la inestabilidad social y económica de la época. ¿Te imaginas el impacto a largo plazo de este sistema? Piensa en Miguel Servet, un médico español que desafió las doctrinas de la Iglesia Católica.
Su obra, cuestionando la Trinidad, lo llevó a un juicio implacable. Imagina su terror ante la acusación de herejía, la soledad en la celda, el peso de la condena. Su caso, aunque trágico, revela la implacable lógica de la Inquisición y el poder de las ideas desafiando el statu quo. Te hará cuestionar hasta qué punto la fe puede justificar la violencia. Ahora, imagina a Juana de la Cruz, acusada de brujería en el siglo XVII. Tú, en su lugar, podrías sentir el miedo, el escrutinio constante de la Inquisición, las falsas acusaciones que buscan destruirte. ¿Cómo se enfrentó ella a la presión? ¿Cómo sobrevivió? Su historia nos muestra la resistencia humana, la lucha por la supervivencia frente a una institución poderosa y despiadada. La búsqueda de justicia en un sistema injusto. Estos no son casos aislados. Miles de personas fueron víctimas de la Inquisición. Sus historias a menudo silenciadas, olvidadas en los archivos. Pero al explorar estos casos reales, tú puedes entender la complejidad de la época, la lucha entre poder y resistencia, la búsqueda de la verdad en medio del miedo. Cada historia es una ventana a la vida de un individuo atrapado en una red de poder. Recuerda a Miguel Servet. Él no fue un caso aislado. Piensa en los inquisidores, figuras clave de este sistema. ¿Qué motivaciones los impulsaban? ¿Ambición, fanatismo religioso, o quizás una mezcla de ambos? Eran hombres de poder, con la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte de otros. Tú, imagina la presión que debieron sentir, juzgando a individuos acusados de herejía, con el peso de la Iglesia Católica sobre sus hombros. Ahora, piensa en las víctimas. No eran solo números en un registro. Eran personas con familias, sueños, miedos. Muchos eran intelectuales que cuestionaban el dogma establecido. Otros, simplemente, víctimas de falsos testimonios o de la intolerancia ciega. Sus historias, a menudo silenciadas, son un testimonio de la brutalidad y la injusticia de la época. Tú, te imaginas su desesperación, su lucha por la supervivencia. Los testimonios, muchas veces obtenidos bajo tortura, son una pieza clave para entender la Inquisición. Recuerda que la información que se nos ha transmitido ha sido filtrada a través del tiempo y las interpretaciones. Tú, debes analizar cuidadosamente cada testimonio, considerando el contexto, las presiones y los posibles intereses ocultos detrás de cada palabra. Busca las contradicciones, los silencios, las verdades ocultas entre líneas. Imagina esto. Tú, un investigador en un archivo polvoriento, rodeado de pergaminos amarillentos y libros antiguos. El aire huele a siglos de historia, a secretos guardados celosamente. Entre esas páginas olvidadas, descubres un expediente, una confesión, quizá una carta anónima. Es un vistazo directo a la mente de un inquisidor, a sus dudas, sus temores, sus justificaciones. De pronto la narrativa oficial se tambalea, se vuelve más compleja, más humana. Un documento revela la presión política sobre los inquisidores, la necesidad de demostrar eficacia ante la corona, la búsqueda de recursos económicos. Otro muestra las contradicciones internas, los debates entre inquisidores sobre la aplicación de la ley, las dudas éticas que incluso ellos mismos experimentaron. No eran solo monstruos fanáticos, eran hombres, con sus propias contradicciones y motivaciones. A través de estos documentos secretos, la Inquisición deja de ser una entidad monolítica y se convierte en una red compleja de individuos, con sus propios intereses y luchas de poder. Las cartas, los testimonios, los informes oficiales, cada uno de ellos nos ofrece un fragmento de la verdad, una pieza más del rompecabezas. Tú, al igual que yo, puedes armarlo para ti mismo. Entre esos papeles polvorientos, encontré documentos sobre un juicio que cambió la historia, el de Galileo Galilei. Imagina a este hombre, un genio adelantado a su tiempo, enfrentándose a la poderosa Iglesia Católica. Su telescopio, una herramienta revolucionaria, le había permitido observar los cielos con una claridad nunca antes vista, desafiando el modelo geocéntrico que la Iglesia sostenía. Sus observaciones apoyaban la teoría heliocéntrica de Copérnico, colocando al Sol, y no a la Tierra, en el centro del universo. Esta idea, considerada herética por la Iglesia, le acarreó graves problemas. Fue acusado de herejía y obligado a retractarse de sus descubrimientos, bajo la amenaza de la tortura. Piensa en el peso de esa decisión, la presión inmensa que debió sentir. El juicio a Galileo es un ejemplo perfecto de la tensión entre la ciencia y la religión en la época. Fue un choque entre la razón y la fe,
entre la observación empírica y la interpretación dogmática de las Escrituras. A pesar de su retractación forzada, la verdad de sus descubrimientos permaneció, y con el tiempo, la ciencia acabaría por prevalecer. Pero, ¿cómo encaja la Inquisición en el floreciente Renacimiento? No te imagines una lucha directa, una guerra abierta. Fue más complejo. Piensa en el Renacimiento como una explosión de creatividad, de nuevas ideas, pero también de desafíos al orden establecido. La Iglesia, con su Inquisición, representaba ese orden, y a veces, esas nuevas ideas se consideraban herejías que amenazaban la estabilidad social y religiosa. La Inquisición no buscaba necesariamente sofocar toda innovación. Algunos artistas y científicos encontraron apoyo en la Iglesia, pero la línea entre la innovación aceptable y la herejía era muy fina, y siempre dependía de la interpretación de los poderosos. Imagina a un artista que retrata el cuerpo humano con precisión anatómica, algo revolucionario en ese momento. ¿Era eso una blasfemia o una glorificación de la creación divina? La relación era, por tanto, ambivalente. El Renacimiento trajo consigo un auge en la producción de arte, literatura y pensamiento filosófico, mucho de ello bajo el patrocinio de la Iglesia o de la nobleza que se alineaba con ella. Sin embargo, la Inquisición actuaba como un freno, un filtro, decidiendo qué ideas podían circular libremente y cuáles debían ser silenciadas. Recuerda que la idea de progreso no era lineal, era un camino tortuoso. Así que, ¿qué aprendemos de todo esto, tú y yo? La Inquisición, con sus luces y sombras, nos muestra la fragilidad de la verdad absoluta. No hay una sola narrativa, sino múltiples perspectivas, a menudo contradictorias. Recuerda que las fuentes históricas, incluso las oficiales, pueden estar sesgadas, moldeadas por las ideologías y los intereses de quienes las escribieron. Analizar críticamente la información es clave para comprender el pasado, y también el presente. La intolerancia y la persecución religiosa, lamentablemente, siguen siendo realidades en el mundo actual, aunque bajo formas diferentes. La Inquisición nos sirve como un recordatorio de los peligros del fanatismo y la supresión de la libre expresión. Es fundamental cuestionar las narrativas dominantes y buscar la verdad, incluso cuando resulte incómoda o desafíe nuestras creencias preconcebidas. Por último, la historia de la Inquisición nos enseña la importancia de la empatía y la comprensión. Intenta ponerte en la piel de aquellos que vivieron en esa época, con sus creencias, sus miedos y sus esperanzas. No se trata de justificar las acciones de la Inquisición, sino de comprender las complejidades del contexto histórico que la originó. Solo así podremos aprender del pasado y construir un futuro más justo e inclusivo. Pero la historia no termina aquí, ¿verdad? Tu curiosidad, esa chispa que te ha traído hasta aquí, merece ser alimentada. Hay un mundo de información esperando ser descubierto, perspectivas que desafiarán tus suposiciones y te harán ver la Inquisición con otros ojos. No te quedes con lo que te conté, busca más allá. Te recomiendo empezar por libros como La Inquisición Española, de Henry Kamen, una obra fundamental que ofrece una perspectiva equilibrada y detallada. También puedes explorar Herejes y Inquisidores, de John Edwards, para una visión más enfocada en las víctimas y sus experiencias. Busca en tu biblioteca local o en plataformas online. Además de libros, existen documentales y artículos académicos que profundizan en aspectos específicos de la Inquisición. Busca en plataformas de streaming como Netflix o YouTube, utilizando términos como Inquisición Española, juicios inquisitoriales o víctimas de la Inquisición. Recuerda siempre contrastar la información que encuentres. No tengas miedo de cuestionar lo que aprendes. La historia es un proceso continuo de descubrimiento y revisión. Aprende a discernir entre diferentes fuentes, a analizar las motivaciones de los autores y a formar tus propias conclusiones. La historia de la Inquisición es compleja, y tu investigación personal enriquecerá tu comprensión. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.